En esta tarde vamos a meditar la palabra de Dios basándonos en el capítulo 8 del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, hermanos, sobre todo el capítulo 8 que tenemos ahí en pantalla, el capítulo 8 del libro de Proverbios está lleno de revelación acerca de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Aquí, hermanos, se revela la sabiduría de Dios. Y en este contexto del capítulo 8, en el versículo 11, vaya por favor conmigo al versículo 11, vamos a regresarnos al versículo 11, a la sabiduría de Dios, hermanos, se dice que vale más que las piedras preciosas. Mire, qué tan importante es conocer la sabiduría de Dios. Yo te invito en esta tarde a que tú busques la sabiduría de Dios por encima de todas las cosas. Proponte en tu corazón, propone en tus pensamientos conocer, buscar la sabiduría de Dios hasta el punto de saber, de experimentarla, de conocerla, de identificar y saber quién es la sabiduría de Dios. Mire que el valor de la sabiduría de Dios está por encima. Su valor es más alto que cualquier tesoro que hay en la tierra. Mire lo que dice ese texto, hablando de la sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea que el valor de la sabiduría, hermanos, es inalcanzable en relación a los tesoros de la tierra. El dinero no alcanza el valor del dinero comparándolo con el valor de la sabiduría. No alcanza el valor de las riquezas materiales comparándolas con la sabiduría. No alcanza la fama de la tierra, hermanos, comparándola con el valor de la sabiduría. Su valor está por encima del valor de todas las cosas de la tierra. No existe, según este texto, hablando de la sabiduría, no existe nada en la tierra que se pueda comparar a la sabiduría de Dios. Nada de la tierra le llega al valor de la sabiduría. Por la sabiduría de Dios, escuche por favor, porque esto te conviene a ti, esto me conviene a mí. Por la sabiduría de Dios, las personas pueden ser poderosamente bendecidas. Por la sabiduría de Dios podemos vivir en rectitud. Por la sabiduría de Dios podemos llevar una vida limpia, una vida justa, una vida honorable, una vida de honra, una vida de respeto y una vida de prosperidad también por la sabiduría de Dios. Te voy a llevar en ese mismo capítulo a unos versículos donde vas a aprender todo lo que la sabiduría de Dios puede hacer a favor de ti. Todo lo que la sabiduría de Dios puede lograr en ti. Lo que la sabiduría de Dios puede hacer en la vida de un hombre que se somete a su voluntad. Vamos a ir al versículo 12. Y de ahí vamos a dar una lectura corrida hasta el versículo 21. Mire que les estoy explicando la mayor parte del capítulo 8. Vamos a aprender cosas profundas en este capítulo 8. Yo quiero que tú me acompañes leyendo en voz alta. Así como estás sentadito, vamos a leer. Y si a lo mejor no tiene la habilidad para abrir la Biblia, bueno, ahí está en la pantalla, van a ir apareciendo. Versículo 12. Pero quiero que lo lea conmigo en voz alta. ¿Lo va a hacer, iglesia? Acompáñeme a leer en voz alta hasta el versículo 21. Escuche y aprenda lo que la sabiduría puede hacer contigo. La sabiduría de Dios. Dice así: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 13. El temor de Yahvé es aborrecer el mal.
la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Mire, todo lo que la sabiduría de Dios aborrece. Te enseño algo. Nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tienen que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y tenemos que amar todo lo que Dios ama. Y aquí hay una lista de ciertas acciones que Dios aborrece. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender y aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. La sabiduría de Dios aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrece. Versículo 14. Hablando la sabiduría, te conviene buscar la sabiduría. Mire, vamos a leerlo juntos. Conmigo está el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Versículo 15. Por mí reinan los reyes. Los príncipes determinan justicia. Versículo 16. Por mí dominan los príncipes. Todos los gobernadores juzgan la tierra. Versículo 17. Yo amo a los que me aman. Mira cómo nos habla la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice: yo amo a los que me aman. Espero que puedas tener el discernimiento necesario para entender quién es la sabiduría. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría de Dios. Y me hallan los que temprano me buscan. Versículo 18. Las riquezas y la honra están con la sabiduría. O sea que el que tiene la sabiduría, el que halla la sabiduría, el que conoce la sabiduría, el que tiene un encuentro personal genuino, hermanos, con la sabiduría, mira toda la posibilidad que tiene. Tiene la posibilidad de vivir bien en la tierra. Tiene la posibilidad de sobresalir en la tierra. La gente por naturaleza busca todo eso. Si supieran que por lo que tanto se afanan en la vida, estoy hablando de manera general, si supieran que por lo que tanto se afanan trabajando en los negocios, en el comercio, para tener riquezas, para tener cosas materiales, si supieran que lo encontrarían y recibirían todo eso de una manera más fácil, si tan solo conocieran de verdad la sabiduría de Dios, si tan solo le dieran lugar en su corazón a la sabiduría de Dios, si tan solo le dieran oportunidad a la sabiduría de Dios, mire todo lo que la sabiduría de Dios hace por el hombre. Le da riquezas, le da honra, porque eso está con la sabiduría, riquezas duraderas y justicia. Mira todo lo que la sabiduría de Dios puede hacer por ti. Lo que no puedes hacer con tu fuerza bruta, lo puedes lograr con la sabiduría. Lo que no puedes lograr con el afán de la tierra, con la vida afanosa, lo que no puedes lograr con la vida desesperante, con la vida estresante, que, hermano, del mundo, lo puedes lograr con la sabiduría de Dios. Versículo 19. Hablando la sabiduría, porque mejor es mi fruto que el oro. La sabiduría vale más que el oro. Su valor está por encima del valor del oro. Y que el oro refinado. Y mi rédito, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la plata escogida. Versículo 20. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Versículo 21, hasta ahí vamos a llegar. Para hacer que los que me aman, vale la pena amar a la sabiduría. ¿Sabe por qué muchas personas no aman a la sabiduría?
porque no la conocen. Aún tristemente y lamentablemente tengo que decirlo, dentro de las congregaciones hay creyentes que no conocen a la sabiduría. Y como no la conocen, no la aman, no la buscan, no la obtienen, no la procuran, no les interesa, no la valoran. Pero mire, todo lo que el Espíritu Santo nos revela acerca de la sabiduría. La sabiduría dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad, tengan su parte que les corresponde en la vida. Hermanos, hay mucha gente que carece de todo. Increíblemente hay creyentes que carecen igual de todo, hermanos. No tienen ni casas propias, no tienen ni salud. Bueno, no tienen nada, absolutamente nada. Es una tragedia vivir así. Mire, porque la sabiduría de Dios promete una heredad. Bueno, a lo mejor cuando uno es joven y se casa, pues uno comienza rentando, comienza sin cama, quizá durmiendo en el suelo. Pero ya después de 20, 30 años de casado, seguir durmiendo en el suelo, seguir pagando renta todavía. Como que ya no hay sabiduría ahí. Amén. Ya no hay sabiduría. Y mire cómo termina, dice, lo último que dice la sabiduría: que yo llene sus tesoros. Está hablando de bendición. O sea que la sabiduría quiere bendecirnos. La sabiduría es una fuente de bendición, hermanos. Por eso, a los que conocen la sabiduría, a los que andan, y digo en plural, los que van en los caminos de la sabiduría, son bienaventurados. Espero en Dios que en esta tarde tú puedas entender y puedas conocer por las Escrituras quién es la sabiduría. Cuando tú conozcas la sabiduría, cuando la sabiduría entre a tu alma. Mire, el libro de Proverbios en el capítulo 1 dice que, hermanos, cuando la sabiduría entre, será grata a tu alma, será grata a tu corazón. Hay mucha bendición, hermanos, en conocer de verdad la sabiduría. Ok, voy a mencionar dos cosas, dos características principales de la sabiduría. Esto es importante para que tengamos la revelación completa de qué es la sabiduría. Dos características principales de la sabiduría. Primero, la eternidad de la sabiduría. La sabiduría es eterna. Versículo 22. El versículo 20, ponme 22 y 23, los dos textos juntos. Ya que en esos dos textos tenemos la revelación de la eternidad de la sabiduría. La sabiduría es anterior al universo. Es anterior a la creación. No existía nada en el universo. No había sido creado nada. Y ya la sabiduría estaba presente. Mírelo, por favor. Yahvé me poseía en el principio. En el principio ya estaba la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras, ya estaba la sabiduría. La sabiduría dice, eternamente tuve el principado. ¿Qué significa esa frase? La sabiduría está diciendo, antes de las obras de Dios, antes de que Dios creara el universo, antes de que existieran todas las cosas, la sabiduría dice, yo ya era la principal. Desde el principio, antes de la tierra, ya existía la sabiduría. O sea que la sabiduría es anterior a la creación. La sabiduría es anterior a los ángeles. La sabiduría es anterior a los principados. La sabiduría es anterior a la rebelión de Luzbel. La sabiduría es anterior de
todo el universo creado. Era lo principal en la eternidad de Dios. La sabiduría era lo principal en la eternidad de Dios. Mire, ¿desde cuándo ha existido la sabiduría? Desde antes de la creación. Entonces ese texto habla de la eternidad de la sabiduría. Segunda característica, la excelencia de la sabiduría. Vamos a ir al versículo 27 ahora. La excelencia de la sabiduría. Es tan excelente la sabiduría. La sabiduría sigue dando testimonio. Dice, cuando formaba los cielos, mire cómo dice la sabiduría, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba presente. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, las profundidades del mar, del océano, ahí estaba la sabiduría. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. O sea que la sabiduría estuvo activamente obrando en la creación del mundo, de los cielos, del océano, de la tierra, de toda la creación. Ahí estaba la sabiduría. Versículo 30. Escucha por favor esto y medite en ese texto, porque hay algo glorioso en este texto. La sabiduría dice, con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, la sabiduría dice, con Dios estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Saben? Todo lo perfecto en la creación, todo lo bello en el universo, hermanos, el diseño perfecto del universo, la creación, los cielos, la tierra, todas las criaturas que hay en la creación, hermanos, es un reflejo o es una expresión de la excelencia de la sabiduría. Pero hay un detalle aquí que les quiero señalar. Espíritu Santo, ayúdame por favor y ábrenos el entendimiento para que podamos discernir lo que nos está revelando en este texto. Hay un detalle. El detalle que les quiero señalar en este texto de la sabiduría es que la sabiduría dice, con él estaba yo. La sabiduría dice yo. La sabiduría se atribuye a sí mismo personalidad. La sabiduría dice, estaba yo ordenándolo todo. O sea que la sabiduría tiene personalidad. No solamente tiene personalidad, sino que la sabiduría se autodefine con capacidades propias de una persona. En la revelación de la palabra, la sabiduría se le atribuye personalidad propia y se le atribuye una identidad propia. Y esto es muy importante porque en el mundo en la filosofía, la sabiduría es un concepto. En el mundo intelectual, dentro de los círculos académicos, la sabiduría se define como una idea, como el razonamiento, como la expresión. La filosofía, hermanos, lo define simplemente como algo intelectual, como un conocimiento humano racional. Pero en la palabra, la sabiduría es más que una idea, es más que un concepto, es más que un argumento, es más que un razonamiento. La sabiduría de Dios tiene personalidad propia.
Y en la creación, en el momento de la creación, la sabiduría de Dios dice: ahí estaba con Dios, ahí estaba con el Padre, ahí estaba yo ordenándolo todo. O sea que todo el orden que hay en la creación fue fruto y obra de la sabiduría de Dios. Algo más que se revela en este texto es la palabra delicia. Mire lo que está diciendo. La sabiduría dice: en el principio, en la creación, estaba ordenándolo todo. Y la sabiduría dice: y era su delicia de día en día. O sea que en la eternidad, la sabiduría de Dios era la felicidad del Padre. ¿Qué significa la palabra delicia? ¿Cómo entendemos la palabra delicia? La palabra delicia viene de deleite, viene de placer. Y la sabiduría está diciendo: antes de todas las cosas, cuando no existía nada, ni el polvo de la tierra, yo era el deleite, era su deleite de día en día ante Él. O sea que la sabiduría de Dios era el deleite del Padre. Otra palabra que te quiero explicar ahí, a lo mejor alguno lo sepa, a lo mejor no, es la palabra solaz. ¿Qué significa la palabra solaz? Solaz. En la eternidad, antes de la creación, la sabiduría dice: yo tenía solaz delante de Él en todo tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra solaz significa alegría, significa diversión. Como cuando te estás entreteniendo, cuando los niños están entretenidos jugando a las risas, o te lo explico como aquel ambiente de fiesta donde están conviviendo, están a las risas, a las carcajadas, hay abundancia de alegría, de abundancia de felicidad. La sabiduría de Dios está diciendo: antes de la creación yo era su alegría. La sabiduría era la alegría de Dios en todo tiempo. O sea, antes de que Dios hiciera al hombre, antes de que Dios hiciera a los ángeles, antes de que Dios hiciera todo lo que podemos mirar, lo que existe en el universo, Dios era feliz. ¿Quién era la felicidad de Dios en la eternidad? Para ver si estamos entendiendo. ¿Quién era la felicidad de Dios en la eternidad? La sabiduría. La sabiduría, mi hermano. Versículo 31. Ahora, cuando Dios empieza a hacer la tierra, cuando hace la tierra, mira el sentir de la sabiduría. La sabiduría tiene la capacidad de regocijarse. Si tú supieras el profundo regocijo que tiene la sabiduría ahora mismo al verte aquí, adorando, exaltando, reconociendo y sobre todo escuchando la palabra. La sabiduría dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mire lo que dice la sabiduría: mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea que la sabiduría se deleita con la humanidad. La humanidad que fue creada a la imagen de Dios es complaciente para la sabiduría. La humanidad le causa gozo a la sabiduría de Dios. La humanidad que fue creada a la imagen y semejanza de Dios le causa regocijo a la sabiduría de Dios. ¿Y por qué les explico todos estos textos, hermanos?
Bueno, escucha por favor. Porque a la luz de toda esta revelación, yo puedo afirmar en esta tarde que la sabiduría de Dios no es algo. La sabiduría de Dios es alguien. Dile al que está a tu lado, la sabiduría de Dios no es algo. La sabiduría de Dios es alguien. Pregúntale, ¿conoces de verdad la sabiduría de Dios? No es algo, es alguien. Porque expresa regocijo, expresa deleite, expresa solaz, que significa alegría. O sea que la sabiduría de Dios puede regocijarse contigo. Y tú puedes experimentar verdadera felicidad si conoces a la sabiduría de Dios. Por eso el título de esta tarde es: la sabiduría de Dios promete verdadera felicidad. Oh, mi hermano, si tan solo conociéramos de verdad a la sabiduría de Dios, se acabarían la tristeza, el descontento, el desánimo, el desaliento, la soledad, la depresión, la frustración. Para usted que batalla con todos esos sentimientos negativos, tú necesitas conocer de verdad quién es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios entonces no es algo. La sabiduría de Dios es alguien. La sabiduría de Dios es un personaje eterno. Ha existido desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, de las aguas, del abismo, de los cielos. Ya estaba la sabiduría de Dios. Es un personaje eterno. La sabiduría de Dios es un personaje excelentísimo que fue el encargado de ordenar, de diseñar todo lo que hay en la creación. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Bienaventurado serás cuando la sabiduría de Dios se encarne en tu propio ser. Escucha lo que dije. Bienaventurado serás cuando la sabiduría de Dios se encarne en lo profundo de tu ser. En la vida natural del mundo, en el ámbito terrenal, humanista, material, psicológico, filosófico, la sabiduría humana, diabólica, animal, solamente se mueve en el intelecto de la mente, del razonamiento, pero de ahí no pasa más. Pero en el ámbito espiritual, en la dimensión del espíritu, hermano, la sabiduría de Dios va más allá de tu intelecto, va más allá de tu razonamiento, va más allá de la capacidad del alma. La sabiduría de Dios, hermano, cuando entra en la vida de un hombre, la sabiduría de Dios se mete a lo profundo de su espíritu, a lo profundo de su conciencia, a lo profundo de su ser. Mire, la sabiduría de Dios se encarnó en Salomón. La sabiduría de Dios se encarnó en Salomón. La sabiduría de Dios se encarnó en el cuerpo de un personaje que anduvo en la tierra llamado Jesús. Y así como la sabiduría de Dios se encarnó en el cuerpo de Salomón, así como la sabiduría de Dios se encarnó en el cuerpo del Señor Jesucristo, así la sabiduría de Dios, hermanos, quiere encarnarse, meterse, enraizarse en lo profundo de nosotros. Hoy los cristianos no tienen sabiduría de Dios, hermanos.
Porque cuando tú te ausentas, cuando tú te apartas, cuando tú te vas al mundo, cuando tú te vas de la congregación, cuando vas al pecado, cuando regresas al mundo, no estás demostrando sabiduría. Sabiduría es quedarse, sabiduría es permanecer, sabiduría es continuar, sabiduría es esforzarse, sabiduría es seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, aunque tu familia te dé la espalda, aunque todo mundo se vaya. Cuando tú dices: yo me quedo, yo sigo adelante, yo le voy a ser fiel, solo acompañado le voy a servir a Dios. Eso es sabiduría. Cuando tú te plantas en medio del problema y sigues adelante, aunque nadie te apoye, aunque nadie te reconozca, aunque nadie te felicite, aunque nadie te motive, hermano, cuando tú dices: le voy a ser fiel a Dios todos los días de mi vida, nada ni nada me apartará de Él. Eso es sabiduría de Dios. Cuando propones en tu corazón serle fiel, eso es sabiduría de Dios. Cuando propones en tu corazón obedecerle, eso es sabiduría de Dios. Cuando propones en tu corazón vivir en santidad, eso es sabiduría de Dios. Cuando te propones en el corazón no contaminarte con la carne, ni con el mundo, ni con el pecado, eso es sabiduría de Dios. Mire, la sabiduría de Dios estaba en Daniel. Era el más sabio y entendido de todos los hombres que estaba en el palacio de Nabucodonosor. La sabiduría de Daniel sobrepasaba sobre todos los sabios de los caldeos. Que el rey Nabucodonosor le dijo: la sabiduría de los dioses está en ti. No era la sabiduría de los dioses, era la sabiduría de Dios, la que estuvo en la eternidad, la que estuvo con Salomón. Era la sabiduría de Dios, hermanos. Y mire, Daniel, por tener la sabiduría de Dios, dijo, y dice que se propuso en su corazón, siendo joven, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida, ni con los deleites, ni con el vino, ni con los placeres del rey. Hoy nuestros jóvenes carecen de sabiduría. La mayoría de nuestros jóvenes cristianos carecen de sabiduría. Necesitamos conocer a la sabiduría de verdad. En esta tarde yo quiero hablarte y decirte lo que la sabiduría de Dios nos dice. Vamos a ir y voy a definir el primer punto. Como punto número 1, a manera de desglosar el bosquejo. La sabiduría de Dios le habla a la humanidad creada. Y mire cómo le llama. Le llama hijos. Versículo 32. Mire cómo le habla a la humanidad la sabiduría de Dios. O sea, no es algo, hermanos. ¿Sabes cuál es el peor error que tenemos nosotros los creyentes? Cuando pensamos que la sabiduría de Dios es algo. No, hermanos, la sabiduría de Dios no es algo. La sabiduría de Dios es alguien. Hoy se interpreta que el pedir sabiduría de Dios es pedir la habilidad para hacer bien las cosas. Es más que eso. Hoy entendemos, hermanos, que cuando hablamos de sabiduría es la habilidad para diferenciar, el discernimiento para distinguir, la habilidad, la destreza, la inteligencia para hacer cosas en la vida. La sabiduría es más que eso. Mira la voz de la sabiduría. La sabiduría de Dios te está hablando a ti. Nos habla, me habla a mí. Mira cómo nos habla. Ahora pues, hijos. Mira cómo te habla la sabiduría de Dios. La sabiduría le habla al hombre y le dice: escúchame, óyeme. La sabiduría le habla a la mujer y le dice: hija, oídme. Haremos bien en escuchar lo que la sabiduría nos está diciendo.
Así que número uno, la sabiduría es Dios mismo hablándole al hombre. La sabiduría, hermanos, es Dios expresándose por medio de su sabiduría para atraer la atención de la humanidad. Número dos, la sabiduría en este texto, aparte de que le llama hijos a la humanidad, la sabiduría de Dios le promete felicidad a todos aquellos que guardan sus caminos. Mire lo que dice la sabiduría. La sabiduría de Dios le llama bienaventurados a los que guardan los caminos, a los que permanecen en los caminos. Y digo en plural porque dice mis caminos. O sea que la sabiduría de Dios tiene muchos caminos. La sabiduría de Dios es tan impresionante, tan profunda, que no está limitada a solamente un camino. La sabiduría de Dios tiene muchos caminos, muchas posibilidades para que el hombre pueda conocerlos, caminar en ellos y no tenga justificación ni excusa para perderse. O sea que con la sabiduría de Dios, hermanos, es imposible que tú te pierdas. ¿Por qué los creyentes se pierden en el camino? Porque no conocen la sabiduría de Dios. Me encontraba el martes a una persona que antes se congregaba aquí y ya tenía muchos meses que no lo había visto después de que dejó de congregarse. Y sin querer y sin meditar, hermano, le dije al final esto: tú conoces el camino. No hay razón de que andes perdido voluntariamente conociendo el camino. Y se quedó así. Digo, tú ya conoces el camino. No hay razón para que voluntariamente andes perdido. Digo, con ese pensamiento te dejo. Dios te bendiga. Y me despedí de él y seguí. Y después iba comentándole a mi hija la mayor: mira, sin pensar, le dejé sembrado ese pensamiento en él. Amén. Digo, qué tremendo. Con ese pensamiento le pegué en la conciencia. Tú conoces el camino. No hay razón para que voluntariamente andes perdido. Y conociendo el camino, hermanos, y que el creyente voluntariamente quiera perder y se vaya al mundo apartándose de Dios, esa es falta de sabiduría. Ahora yo les quiero explicar esto. Aquí la sabiduría de Dios le promete verdadera felicidad. Dice: inmensamente felices, profundamente felices los que guardan mis caminos. O sea que la sabiduría de Dios tiene varios caminos. ¿Cuáles serán los caminos de la sabiduría? Vale la pena andar en los caminos de la sabiduría. Vale la pena seguir los caminos de la sabiduría. Dile al que está a tu lado: la sabiduría tiene muchos caminos para que no te pierdas. Dígaselo. La sabiduría de Dios tiene muchos caminos para que no te pierdas en la vida. ¿Cuáles serán los caminos de la sabiduría? Escuche por favor y aprenda. Le voy a mencionar algunos y que están ahí en el mismo capítulo. Los caminos de la sabiduría: la discreción, la cordura, la verdad, la ciencia de los consejos, el buen consejo, el buen juicio, la inteligencia, la prudencia, el buen razonamiento, el discernimiento. Todos esos son caminos de la sabiduría. Cuando tú te propones ser discreto, guardar tu testimonio, estás dentro de uno de los caminos de la sabiduría. Pero cuando a ti te vale lo que diga la gente, hay creyentes que digan: me vale lo que digan los demás, no me dan de comer, no me mantienen. Eso es necedad.
Eso es necedad. Me vale lo que diga el pastor, me vale lo que digan los líderes, me vale lo que digan los hermanos. Eso es necedad. Ahora hablo de la cordura. La cordura es otro camino de la sabiduría. Los que actúan con cordura. ¿Qué será la cordura? Suena prudencia, ¿verdad? Pero el detalle es que la Biblia maneja los dos términos. Bueno, se lo dejo de tarea, ya que no me quise profundizar en los caminos de la sabiduría. Solamente le estoy revelando por la palabra que la sabiduría tiene varios caminos. La prudencia, el ser prudente, el saberse quedarse callado cuando uno se tiene que callar y hablar cuando uno tiene que hablar. En la vida cristiana hay momentos en que más vale quedarse callado. Unos calladitos se ve más bonito que estar de boca suelta. Hermanos, el ser prudente es andar en el camino de la sabiduría. Pero aquel deslenguado que no le importa, anda en la necedad, le falta sabiduría. Amén. Otro camino de la sabiduría, la verdad. Aquel que camina en la verdad, permanece en la verdad, no falsea en la verdad, y aún estando solo, permanece y guarda la verdad, anda en el camino de la sabiduría. O hay gente que en lo público se mantiene dentro de la verdad, pero cuando está solo en la casa y nadie lo ve, se sale de la tangente. Amén. Esos son los caminos de la sabiduría. La ciencia de los consejos, el saber dar un buen consejo, el aconsejar conforme a la palabra, el aconsejar conforme a la Biblia, el aconsejar conforme a la sabiduría de Dios. Ese es otro camino de la sabiduría. Hay gente que no sirve para aconsejar. Mire que hay parejas que a veces tienen problemas. Y el hombre, la mujer, nada más anda buscando a alguien que le secunde o le apruebe para que deje al marido o deje a la mujer, y va con aquel que no sabe aconsejar, y lo primero que le dice: ¿para qué batallas? Déjalo, búscate a otro. Tal persona que aconseja así no anda en el camino de la sabiduría. Los caminos de la sabiduría: el buen juicio, la inteligencia, el buen razonamiento, el discernimiento es otro camino de la sabiduría, hermanos. El tener el discernimiento de las cosas espirituales, el saber discernir correctamente la palabra, ese es otro camino de la sabiduría. Todos los que caminan en esos caminos hallarán verdadera felicidad. Alguien se estará preguntando: ¿y de dónde sacó todo eso el pastor? Se lo dejo de tarea. Estoy leyendo desde el versículo 5 hasta el 14. Ahí se mencionan, hermanos, todos estos caminos de la sabiduría, frutos de la sabiduría. Amén. Vamos a leerlo así rápido nomás. Vamos a arrancarnos, vamos a regresarnos atrás. Les estoy explicando todo el capítulo dentro de su contexto. Amén. 5. Una lectura rápida. Mire cómo habla la sabiduría. Oh, mi hermano, siempre lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Con la sabiduría de Dios, hasta el hombre más tonto de la tierra se torna en inteligente. Con la sabiduría de Dios, hasta el más burrito que estuvo 3 años en primero de primaria se convierte en inteligente. Con la sabiduría de Dios, hasta aquel que salió de 18 años de sexto se convierte en inteligente. Digo porque en las generaciones pasadas sí había. Los 18 años apenas saliendo de la primaria. Mira lo que dice la Biblia. La sabiduría habla. Mira lo que dice: entended, oh simples. ¿Qué cosa? Ahí está el primer camino: discreción. Vosotros necios, entrad. Es como que si fuera un camino. Métete en la cordura. Métete en ese camino.
¿Se da cuenta, hermanos? Les estoy hablando con discernimiento de la palabra. Les estoy predicando, aplicándole discernimiento a la palabra, a la escritura. La cordura es un camino de la sabiduría. La discreción es otro camino de la sabiduría. Mira cómo se nos revela claramente. Entra en la cordura. Aquel que va neciamente en la vida, con la mente cerrada, obstinado, rebelde, Dios le dice: métete en la cordura. Este es el camino, es un camino de la sabiduría. La cordura, métete, deja de andar de necio, deja de andar de rebelde. La cordura es un camino de la sabiduría. ¿Cuántas veces hemos leído proverbios y no entendíamos nada? Mire, ahora estamos entendiendo los caminos de la sabiduría, y bienaventurados los que permanecen en los caminos. Versículo 6. No me iba a meter en estos detalles, porque me llevo después una hora de predicación, más de una hora de predicación. Pero pues yo creo que estamos aprendiendo algo profundo de la palabra. 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad. Otro camino de la sabiduría. La verdad, permanecer en la verdad, mantenerse en la verdad, hablar la verdad. Amén. Y la impiedad abomina mis labios. Versículo 8 hasta el 14 vamos a leer. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado. ¿Sabe qué meditaba yo personalmente en este versículo? Que cuando el creyente alcanza sabiduría de Dios, escucha por favor, puede razonar la palabra con toda libertad, sin miedo a caer en la herejía, sin miedo a salirse de lo que Dios ha dicho. Pero para llegar a ese nivel donde uno pueda razonar la palabra con toda libertad, sin miedo a caer en el error, uno tiene que conocer a la sabiduría de Dios y andar en los caminos de la sabiduría. Amén. En lo personal, hermanos, después de muchos años de predicar, de muchos años de ser cristiano, yo razono la palabra, la razono y la medito todos los días. De ahí han salido multitudes de comentarios, todo el Génesis comentado capítulo a capítulo, versículo por versículo, y la meta mía va a ser terminar en este año el libro de Éxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y usted ha mirado, hermanos, todo lo que vamos aprendiendo los miércoles, todo lo que vamos conociendo, cosas profundas de la palabra. ¿Por qué? Porque con la sabiduría de Dios dice que podemos razonar. Versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro. La ciencia es otro camino de la sabiduría. El conocimiento profundo, el conocimiento agudo, el conocimiento profundo de la palabra es otro camino de la sabiduría. Hay cristianos, hermanos, que tienen un conocimiento profundo de la palabra. Esos van caminando dentro del camino de la sabiduría. Versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, hallo la ciencia de los consejos. Ahí está otro camino, la ciencia de los consejos. Los líderes tienen que conocer de verdad la sabiduría. Los diáconos, los ministros, los que están a cargo de una congregación, los que predican en una congregación, los que enseñan en una congregación, tienen por obligación, tienen que conocer de verdad a la sabiduría para poder aconsejar con ciencia, con inteligencia. Versículo 13. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. 14. Llegamos hasta el 14. Conmigo está el consejo, el buen juicio
Ahí están otros caminos. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Ese es otro camino. El tener poder espiritual. El andar en el poder del Espíritu. Ese es otro camino de la sabiduría. Ahora entiendes. Vaya conmigo al 34, 8:34. Al 30. No, ¿dónde estábamos? En el 32. 32. Ahora entiendes porque dice: bienaventurados los que guardan mis caminos, bienaventurados los que andan en discreción, bienaventurados los que son prudentes, bienaventurados los que andan en cordura, bienaventurados los que son inteligentes, los que tienen conocimiento, los que tienen buen consejo, los que tienen buen juicio, los que tienen discernimiento. Bienaventurados. Hermano, por obtener todo esto, bien que vale la pena. Número 2, o número 3 más bien, la sabiduría de Dios exhorta a todo ser humano a atender el consejo y ser sabio. Versículo 33. Y ya voy a ir un poco más rápido porque ya quiero terminar. Mire lo que dice la sabiduría: atended el consejo. ¿A cuántas personas he aconsejado, hermanos, y todos esos consejos los tiran a la basura? Cuando alguien te aconseje y te aconseje con la palabra de Dios, sé sabio, demuestra inteligencia, retén el consejo, sé sabios, no lo menosprecies. Número 4. La sabiduría de Dios le llama inmensamente feliz a todo aquel que escucha sus palabras. Versículo 34, mire, se vuelve a repetir la palabra bienaventurado. Bienaventurado el hombre que me escucha. Mire, y algo poderoso aquí. Porque aquí la sabiduría dice que tiene casa. Y dice que la sabiduría edificó su casa, dice Proverbios. Por si usted no lo sabía, la sabiduría tiene casa. ¿Cuál será la casa de la sabiduría? ¿Cuál será la casa de la sabiduría? La congregación, la iglesia, la reunión. Y se le llama o se le promete felicidad a aquel que está atento, aquel que está disponible. Dice: bienaventurado, inmensamente feliz el hombre que me escucha. Pero para escuchar la voz de la sabiduría tenemos que estar a las puertas. Tenemos que reunirnos. Tenemos que congregarnos, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Cuando está hablando de las puertas, está hablando de la entrada a la casa de la sabiduría. Bienaventurado eres tú en esta tarde que estás escuchando la voz de la sabiduría. Y no me estoy refiriendo a mí, estoy refiriendo a las palabras del Señor. Bienaventurado. Ok, número 5, y solamente se los estoy soltando así ya, los puntos, las divisiones. La sabiduría de Dios promete una vida llena del favor de Dios a todo aquel que haya la sabiduría. Versículo 35. Mire, porque el que me halle, el que encuentre la sabiduría, el que conozca de verdad la sabiduría, mire la promesa, hallará la vida, y una vida llena del favor de Jehová. La pregunta es, en esta tarde, sinceramente hablando, ¿cuántos han encontrado la sabiduría de Dios? Levante su mano los que han encontrado la sabiduría de Dios. ¿Sabes quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y mira todo lo que Cristo como sabiduría de Dios puede hacer a favor de tu vida. Te dije que la sabiduría no era algo, es alguien, es Cristo
Y de ahí la advertencia, y con esto termino, versículo 36. Mira, la sabiduría de Dios hablando y personificada en Cristo, dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, si la sabiduría de Dios está en tu vida, ámala. Porque ella dice: yo amo a los que me aman. Si la sabiduría de Dios está en ti, tienes toda la posibilidad de ser verdaderamente feliz. No peques contra ella. No te apartes. No renuncies a la sabiduría de Dios. Permanece en los caminos de la sabiduría de Dios. Entonces serás verdaderamente feliz. Póngase de pie, por favor.